Bienvenidos a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y estamos continuando en esta fascinante serie de la epístola a los romanos y nos encontramos hoy en el capítulo número 9 y vamos a estar considerando los primeros 5 versículos. Así que quédese con nosotros, dale like a la página, compártela y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga. Saludos y bienvenidos a esta serie de la epístola a los romanos y nos encontramos en el capítulo número 9 y vamos a estar considerando los versículos del 1 al 5. Y habíamos comentado en el mensaje anterior que esta segunda sección que habla acerca de la dispensación de la esperanza y de la separación incluye los capítulos del 9 al 11. Y esta sección es sumamente importante porque derrumba todo argumento judío ortodoxo o legalista que vemos en muchas iglesias y falsos maestros que tratan de llevarnos al judaísmo de la antigüedad, y aclara la diferencia que existe entre las personas y las promesas y los pactos que hizo Dios con la nación de Israel y la nación y la iglesia actual. Por lo tanto, la suposición arbitraria por iglesias falsas es que la iglesia actual, la iglesia viviente que está emergiendo ahora, es heredera de las promesas y los pactos del Antiguo Testamento junto con el pueblo de Israel, y esto no es cierto. Aún así, Pablo va a probar aquí en los capítulos número 9 al 11 que Dios no se ha olvidado de la nación de Israel, y esto será expresado sobre el concepto teológico llamado teodicea, que es la demostración racional de la existencia de Dios mediante razonamientos, así como la descripción análoga de la naturaleza, atributos, y también intenta investigar la relación de Dios en diferentes tiempos, y lo vemos en las dispensaciones con la humanidad. En este caso, con la nación de Israel, demostrando así que Dios fue justo y justo en todo lo que hizo debido al rechazo de los judíos hacia Cristo. El plan de salvación se extiende ahora hacia toda la humanidad, y por no haber creído en Jesucristo como el Mesías, los judíos acusaron a Dios de haber incumplido con sus promesas del pacto, pero no fue así. Ahora, leemos que dicen los versículos 1 al 3 en la epístola de los romanos en el capítulo número 9. El versículo 1 dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En este versículo número 1 podemos notar cómo Pablo trata de hacerle ver a su propio pueblo que era su enemigo, que su enseñanza de la justificación por fe es la verdad que les trata de enseñar a sus hermanos en la carne, los judíos. En el capítulo 23, versículos 12 al 14 de Hechos, podemos notar la relación del pueblo judío hacia la enseñanza de la seguridad de la salvación por fe en la obra completada de Cristo por y con el apóstol Pablo. Y leemos que dice: venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Y al igual que estos judíos querían matar a Pablo, hoy vemos muchos falsos maestros atacando la sana doctrina de la seguridad, de la salvación, queriendo matar esta doctrina tan esencial y necesaria en la Biblia.
Sin embargo, Pablo sentía angustia por parte de estos que lo buscaban para matarlo. Notemos el aire de tristeza y continuo dolor por el apóstol Pablo en su vida en el versículo número 2, debido a que, si se acuerdan, él estuvo en esa misma condición legalista, fariseísta y de incredulidad, negando a Cristo. Filipenses 3:5 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, Pablo era considerado el Judas del judaísmo, el traidor más grande fariseísta que haya existido en toda la nación de Israel. Ahora, déjenme hacer un paréntesis aquí. En el capítulo número 8, Pablo cerró con un aire de sumo gozo, de alegría, debido a la seguridad de la salvación por fe en la obra completada de Jesucristo, el cual no era un mensaje nuevo que él se había inventado, ya que nadie nos podía separar del amor de Cristo, dice en ese capítulo. Es decir, el argumento de Pablo es que el plan de salvación se obtiene por gracia a través de la fe, y esto no era algo nuevo que él se inventó o introdució, sino que viene desde el Antiguo Testamento, ya que la ley, o vivir bajo los principios de la ley, no puede justificar a nadie, a ninguna persona, y nunca pudo tener o traer salvación para la humanidad. Si se acuerdan, en Romanos 20 leemos que dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por lo tanto, su argumento con los judíos es que es la misma promesa de salvación dada a los padres patriarcas del Antiguo Testamento. Dios nunca aisló el plan de salvación en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel solamente o exclusivamente. Al contrario, Dios solo estaba utilizando a la nación de Israel como un canal para alcanzar al mundo entero. Y como resultado, la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ha sido siempre bajo el mismo común denominador, que es un acto de fe de una persona. Es algo interno de la persona y no externo. Por ejemplo, como la circuncisión de Abraham. Esto es estar bien y justo con Dios, tener un estado de estar justo con Dios. Diciéndolo de otra manera, por naturaleza no estamos bien con Dios, pero Jesús nos hace justo para con Dios a través de la cruz, a través de su muerte expiatoria. Nacemos siendo enemigos de Dios y alejados de las promesas divinas, pero la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos hace estar en un estado de paz para con Dios. Estamos bajo condenación todos los días, pero cuando llegamos a Cristo y ponemos nuestra fe en Él, nos declara justo y pasamos a estar en un estado de no condenación para con Dios. Ahora, en el versículo 3 vemos cómo Pablo abre su corazón hacia los judíos según la carne. Es decir, él está angustiado por los fariseístas que guardaban la ley igual que él en el pasado, pero eran anatemas, alejados de poder alcanzar salvación en Cristo. De hecho, dice que podría desear que él mismo fuera maldecido y separado del Mesías en bendición de sus hermanos judíos. Y esto lo vemos en el versículo número 3. Aquí es evidente el sincero amor profundo que sentía Pablo para con su pueblo hermano. Y por esto quiere convencerlos que él no miente y está hablando la verdad por el Espíritu, inspirado por el Espíritu Santo.
Ahora vemos que en los versículos 4 al 5 Pablo nos presenta una pregunta de carácter histórico. Es la de elección divina. Pablo está preguntando ¿quiénes son los israelitas? Leemos que dice los versículos 4 al 5. ¿Qué son israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Podemos notar aquí que Pablo nos brinda una descripción precisa de quién o qué persona constituye ser un verdadero judío según la carne o históricamente hablando. Por lo tanto, lo que quiero hacer en esta sección es brindarte una explicación profunda de las 8 características profundas que son de carácter externo y elección divina que identifica a la nación de Israel según la historia. Y cualquier entendimiento propio de esta verdad debe de estar anclada al conocimiento de la autenticidad verdadera de un judío según la carne o a través de estas 8 características. Comencemos a presentar estas características. La adopción, esa es la palabra o la declaración número 1. En otras palabras, son los destinatarios de la elección divina por gracia. El pueblo judío, ellos son el pueblo especial, escogido, elegido y adoptado por Dios mismo. Son personas nobles y esto lo podemos ver a través de los años de la historia humana. Los judíos se han distinguido en todas las áreas de la vida humana. Han dado a los genios del mundo muchos avances en la tecnología y han puesto al mundo en una nueva dirección humanamente hablando, con avances en ciencia, en arte, en economía, en agricultura y en educación. Sin embargo, no porque son adoptados por Dios, vienen a ser automáticamente los hijos espirituales de Dios. Es decir, no son salvos por ser judíos o pueblo elegido por Dios en ninguna manera. Pablo está hablando acerca de su nacionalidad. Fueron escogidos como nación en el sentido de que son una nación escogida para ser hijos de Dios. Éxodo 4:22 nos dice: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Oseas 11:1 también nos dice: cuando Israel era muchacho, yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. Génesis 32:28 nos dice: y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, con los hombres y has vencido. Por esta razón Dios hizo pacto con la nación de Israel y los bendijo. Les brindó privilegios que otras naciones no tenían. Les brindó protección, los cuidó y los mantuvo bajo protección y vigilancia todo momento. Deuteronomio 7:6 dices: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mi amigo oyente, o Dios dijo lo que quería decir o no lo quiso decir. Por lo tanto, está claro que la adopción como nación y no salvación le pertenece al pueblo judío. Y luego, la siguiente característica es la gloria. Y esto quiere decir la Shekinah de Dios, es decir, la presencia física de Dios que estaba con ellos manifestada en el tabernáculo y más adelante en el templo. Y esta presencia física fue exclusivamente para la nación de Israel. Dios nunca habitó en medio de otras personas o naciones en la tierra, ya que solo habitó como luz y fuego entre las alas de los querubines
David en el arca del pacto, en el lugar santísimo del tabernáculo y en el templo. Su gloria descendía y habitaba en ese lugar y no en ningún otro lugar de la tierra. Es la misma Shekinah que apareció a Moisés en el monte Sinaí en Éxodos 24, también en el tabernáculo en Éxodos 40, también el resplandor de la cara de Moisés por la gloria de Dios lo vemos en Éxodos 33 y 34, y la gloria que se estableció en el propiciatorio y el lugar santísimo y llenó el templo lo podemos ver en Primera de Reyes en el capítulo 8. Por lo tanto, ellos son los únicos que han tenido la presencia visible de Dios. Ahora, en esta dispensación de la historia humana, ni la iglesia, ni los cristianos, ni los individuos, ni la nación de Israel tienen la presencia visible de Dios como antes en el pasado, porque Dios trabaja con la humanidad y con las personas de diferente manera. Esto nos lleva al pacto, que es la tercera declaración. Ahora, aquí es donde debemos de presentar atención y entender las dispensaciones, promesas y pactos. Dios hizo ciertos pactos y promesas con la nación de Israel, con individuos y otros con la iglesia. Comencemos con la iglesia, ya que es uno solo y es el pacto nuevo, el nuevo pacto. También hizo pacto con individuos como Abraham en Génesis 12:15 en adelante. Él también, Dios pactó con Moisés en Éxodo 19 al 31 y en Deuteronomios 29 y capítulo 30. Pactó con el rey David en 2 de Samuel capítulo número 7. Y pactó con David de tener un reino grande y eterno, reinando por un gran y glorioso hijo de David, del linaje de David, que sabemos que ese es el reino milenial. Sin embargo, con la nación de Israel hizo varias promesas y varios pactos. Por ejemplo, Dios le prometió una nación noble por medio de la descendencia de Abraham. Les prometió bendecirles a través de Moisés. Se les prometió una tierra que fluía leche y miel en Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardases mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios prometió un pacto en el futuro. En Jeremías 31 y en Ezequiel 36, 26 y 28 leemos que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Es decir, la historia de los judíos está marcada por todos los pactos y promesas que hizo Dios para con ellos. Tanto así que Pedro lo identifica en Hechos 3 y les da acuerdo que eran el pueblo del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Luego en Éxodo 31, 13 al 16, Dios dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Algunos preguntan: ¿por qué no guardamos el día del reposo? ¿Por qué tú no guardas el sábado? Es decir, el sábado
físicamente con toda la misma percepción y devoción que el Antiguo Testamento? Bueno, la respuesta es sencilla y lo vemos en estos versículos que habíamos acabado de leer, mi amigo oyente. ¿Acaso soy yo o la iglesia gentil somos judíos para guardarlo? Bueno, usted dirá, ¿acaso Dios ha cambiado los mandamientos y el día de reposo? De ninguna manera. Dios no ha cambiado el día de reposo, pero ciertamente encontramos nuestro reposo que ahora es en Cristo, y esto es el nuevo pacto de la iglesia que es superior a la ley mosaica y todos los ritos y ceremonias que fue dada solamente al pueblo de Israel. Ahora, existe un grupo de iglesias sin denominación que yo sé que son algunos adventistas que han salido de esa iglesia disfrazados, y hasta la misma iglesia adventista del séptimo día, que creen en observar este día al igual que los judíos. Ahora, si utilizamos los mismos argumentos para no salirnos del tema un poquito y profundizar un poquito en este tema, ellos utilizan Génesis 2 y 2 y 3, que habla acerca de la palabra del séptimo día, y ahí esa palabra se menciona 3 veces. Las 3 veces mencionadas solo hace referencia a que Dios en el séptimo día acabó su creación o terminó de crear. Es decir, fue un día especial porque terminó de crear y estaba completamente satisfecho con todo lo que había hecho. Por lo tanto, no fue dado a Adán para que lo observara o como mandato. No se le dio al hombre para que lo guardara. No tiene relación con el día de reposo del hombre que vino luego a través de Moisés. No tiene ninguna conexión con la adoración del hombre con Dios. No se le dio una orden o mandato al hombre en Génesis que alude a reposar en el día séptimo. No habla de ninguna regla o norma dada ni en Abraham de guardar el séptimo día. Así que concluimos que Génesis no tiene nada que ver con el reposo del hombre como adoración para con Dios o como está establecido en los mandamientos. Y este día solamente explica o da testimonio de que Dios hizo toda la creación en 6 días y santificó el séptimo día como testimonio que había acabado su creación. De igual manera, el domingo nos da testimonio que Jesús resucitó de entre los muertos, así logrando obtener nuestra redención. Y lo vemos en los 4 evangelios, que habla que en el primer día Jesucristo resucitó. Ahora, la promulgación de la ley es la 4ª característica. Y aquí está hablando de la ley mosaica. Dios les dio la ley para que pudieran llevar una vida próspera, una vida de bendiciones, una vida llena de plenitud de gozo, para así ser bendecidos por Dios. Fue entregada para la nación de Israel, pero para que sirviera de canal con el resto del mundo. Deuteronomio 4:5 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y esto ya Pablo lo había mencionado en el capítulo número 3 de la epístola a los Romanos, en el versículo 1 y 2, que dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Primero, ciertamente, que les ha sido confiado la palabra de Dios, que tienen ventaja porque se les dio la palabra, la ley, Dios hizo pacto con ellos. Luego, el culto es la 5ª característica que identifica a los israelitas. Y aquí está hablando del tabernáculo y el séptimo, y el templo. Debían de ser un reino de sacerdote, y se refiere a todo el sistema ceremonial.
todo el sistema de sacrificio, todos los rituales, las limpiezas del sacerdocio, los levitas, los altares, todo lo que tiene que ver con el sacerdocio. Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios tomó a la tribu de Leví para que tomaran estas responsabilidades. Solamente los levitas podían ocupar este rol. Hoy día no existe porque no hay templo ni sacrificios. La nación abandonó a Dios, pero Dios no los abandonó a ellos. Por eso, en el reino del milenio, este reino de sacerdotes en la nación de Israel comenzará nuevamente. Aún así vemos los privilegios de ellos a través del sacerdocio, ya que tenían acceso directo para con Dios. Ahora, tenemos la última palabra del versículo número 4 que identifica a la nación de Israel. Esta es las promesas. Y a pesar de que puede ser sinónimo con la palabra pacto, podemos decir con confianza que está haciendo referencia a la promesa mesiánica, es decir, la obra de salvación de Cristo. Hechos 2:39 nos dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Los patriarcas es la séptima palabra que Pablo utiliza para identificar la nación de Israel, refiriéndose así a Abraham, a Isaac y a Jacob y todos los líderes distinguidos de Israel que llevaron la palabra de Dios sin comprometerla y anduvieron firmes en los estándares divinos de Dios. Y el octavo y último lugar nos menciona la palabra Cristo, y de los cuales según la carne vino Cristo. La palabra Cristo en griego hace referencia a su rol como el Mesías. Ahora, Cristo según la carne era judío. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hebreos 7:14 dice: porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Ahora, muchas personas ponen en Facebook que Jesús nació judío, murió judío y regresará o vendrá judío. Y tienen un sincero corazón al hacerlo, pero están sinceramente equivocados. Segunda de Corintios 2:16 nos dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Nosotros los cristianos ya no conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Pablo identifica a Jesús como el Dios hombre. Primera de Timoteo 3:16 dice que indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios mismo se hizo carne. Y también el verbo, dice en Juan 1:14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo, el Mesías, tiene que ser separado de las 7 características antes mencionadas que identifican a la nación judía o a los israelitas, porque Él es superior a todos los demás judíos. Aún así, nacido del linaje de Abraham como humano, era según la carne judío. Sin embargo, en cuanto a su espíritu, Él era Dios, el Cristo. Por lo tanto, Él regresará por su iglesia como Dios. Ya no estará en un estado humano, porque ya no lo conocemos así. La segunda persona de la Trinidad es quien vendrá por la iglesia y no será judío, sino Dios mismo. Dios no tiene nacionalidad y menos judía. Dios es Dios y vendrá como Dios. Mi amigo oyente, hemos llegado a nuestro final de hoy.
Y pudimos explicar quién es un verdadero judío según lo identifica Pablo con estas 8 características. Y es evidente el amor que Pablo siente por sus hermanos perdidos, sus hermanos que son incrédulos y legalistas. Aún así Pablo los ama porque son su pueblo y su relación para con ellos es inevitable. Y debido de ser, esto debe de ser el mismo corazón que todo cristiano debe de sentir. Debemos de sentir lo mismo por las personas perdidas o estas personas que están en el legalismo y no entienden la doctrina de la aseguranza de la salvación, que andan sin un buen pastor, sin guía, con falsas doctrinas, sin ningún sentido en la vida, rechazando a Dios cada día como el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios tiene un plan y veremos el desenlace la próxima semana. Así que si usted todavía no conoce a Dios, no conoce a Jesús como su Señor y Salvador, o todavía tiene duda de que pueda perder su salvación, mire, Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, toda la humanidad, todos hemos pecado, porque no somos pecadores porque cometemos un acto de pecado. Somos pecadores porque nacimos de una madre pecadora, de Adán y Eva. Todos, desde ahí en adelante, todos somos pecadores porque todos, Caín, Abel, todos nacieron de una madre pecadora. Por eso es que todos nacemos pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores que necesitamos y tenemos la necesidad de un Salvador para ir al cielo. Y Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, que es el don o el regalo de Dios, es vida eterna. Podemos tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, Romanos 10 versículos 9, 10 y 13 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree y se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Efesios 2, 8 y 9, y esto sucede porque es por gracia sois salvo, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora que usted viene a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Usted tiene aseguranza de salvación y usted tiene vida eterna que comienza a estar en ella en este mismo instante. Primera de Juan 5, el versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, a los cristianos, a los que ya han sido nacidos. ¿Para qué? Para que sepáis, para que usted sepa, mi amado oyente, que tenéis vida eterna ahora, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que hasta aquí terminamos, mi amigo oyente. Será hasta la próxima, Dios mediante. Que Dios le llene de su abundante gracia. Dios te bendiga. Dele like a la página, compártela y deje sus comentarios.